Bienvenidos a Oxenfurt, vuestro canal sobre la saga de The Witcher, y hoy estamos en nuestro capítulo de estreno. Es nuestro canal porque no solo nos pertenece a los que estamos aquí hoy, que ahora nos vamos a presentar, sino también nos pertenece a vosotros. Yo estoy encantado de iniciar esta aventura con dos buenos amigos. Yo soy Nacho y aquí estoy acompañado por Gary y Javi, que seguro que están con muchas ganas de presentarse. Gary, cuando quieras. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, la verdad es que estoy encantado de estar aquí y lo primero que me gustaría sería agradecerte por liderar este viaje eh, en el que espero que pues profundicemos, debatamos y sobre todo nos lo pasemos muy bien charlando sobre una saga que yo creo que está muy infravalorada para el público en general, pero que personalmente cada vez que me adentro más en ella, más me gusta. Así que nada, me hace muchísima ilusión este proyecto y nada, vamos a ello. Muy bien, estupendo. Ahora vamos con las opiniones porque ya tengo ganas de opinar sobre lo de infravalorado y todo esto. Pero antes, por supuesto, Javi, adelante, preséntate. ¿Qué tal, mis estimados eh, espectadores? En primer lugar, de nada, Gary, por haberte metido en el mundillo. Nos costó, pero me alegro de haberlo conseguido. Y nada, yo aquí soy un poco el Padawan, para que me entendáis todos. Vengo aquí a aprender, igual que algunos de los que os vais a unir con nosotros en este viaje. Y bueno, que sea una gran experiencia para todos. Empieza el viaje. Sí, sí, lo va a ser, estoy seguro de que lo va a ser. Al final se trata de una saga, estaba diciendo Gary ahora, de infravalorada. Y yo siempre digo que es una saga que tiene millones de seguidores y no es mainstream. No es mainstream en el sentido de, estaba viendo ahora que tienes un póster de El Señor de los Anillos, estaba viendo que tienes un anillo el anillo único del Señor de los Anillos, ¿no? Y hay otras sagas, pues también puedes pensar Juego de Tronos y demás, que son pues absolutamente mainstream y que tiene, por supuesto, millones de seguidores. Y esta, lo que decía, tiene millones de seguidores, pero yo todavía siento de que no es en absoluto tan mainstream como las otras. Pero los que la conocemos, los que conocemos la saga, creemos que merece, vamos, un puesto entre los más altos honores dentro de lo que es el género, fantasía, medieval, todo este tipo de ficción. No sé si de momento, como primera opinión, hay quórum en este sentido, estamos todos de acuerdo, no sé cómo lo veis. Sí, yo estoy de acuerdo y de hecho te lo comentaba antes y además creo que es por una razón bastante sencilla. Tiene diferentes autorías esta saga, muy diferentes además, porque no tienen nada que ver el autor de los libros con el autor de los videojuegos y bueno, ya sí con los autores de los juegos de mesa y demás, pero es una saga que es muy diferente al resto, sobre todo en sus comienzos. El primer libro no tiene nada que ver con un primer libro del Señor de los Anillos, con un primer libro de Juego de Tronos, no tiene nada que ver. Tampoco lo que han hecho más mainstream, digamos, que es lo audiovisual, ha resultado, creo, satisfactorio en general, aunque ya hablaremos más de ello. Pero yo creo que este tipo de cosas hacen que a la gente le cueste un poco más el acceder porque digamos que lo más exitoso, en mi opinión, ha sido el videojuego, el de Witcher 3, Ujú. que creo que ha Sí, sido el que le ha puesto en el nombre para todo el mundo. un antes y un Y después. no todo el mundo que juega los videojuegos luego se engancha de forma mainstream al resto de la saga. Entonces, yo creo que un poco por ahí mucha gente no se ha adentrado tanto en el mundo y, y por eso me parece que está infravalorada. Creo que, bueno, le dejo a Javi que hable, ya hablaremos más sobre ello, pero personalmente creo que si le das una oportunidad sería mucho más mainstream de lo que es.
Bueno, yo pienso algo similar a lo que ha dicho Gary, pero lo voy a explicar diferente. Yo creo que la razón de que no es mainstream es que su principal fuerza es el videojuego y el mundo es muy difícil que a partir de un videojuego te conviertas en mainstream. Si nos fijamos en otras franquicias, pues principalmente yo creo que es la televisión o el cine lo que te catapulta, lo que es una mejor plataforma para que millones y millones de personas te sigan. Si eres un videojuego, te conviertes un poco en nicho. Puede ser mainstream en tu nicho. Entonces, le ha fallado que la serie de Netflix no le ha pegado el empujón que igual se pensaban los amantes del videojuego que le iba a pegar. Pero Se esto también vislumbra es otro ahí, tema. se vislumbra ahí un Es melón otro que se puede tema, sí. abrir y puede ser muy extenso. Em, sí, a ver, lo primero de todo, para los que nos puedan ver y todavía no sepan nada sobre la saga y demás, podemos decir que aparte de otras, la forma principal de acceder, o las tres formas principales de acceder son libros, videojuegos, como estáis mencionando, y serie. Eh, Cada una tiene su diferente aceptación entre el público, vamos a decir, y tiene sus variantes. Al final, siempre que uno lee un libro y luego ve una película o viceversa, pues tiene sentimientos encontrados. Es difícil. Muchas veces yo creo que lo que más pasa es que si te lees los libros, luego la versión cinematográfica no te gusta y porque te lo imaginabas de otra manera. Bueno, este tipo de cosas también ocurren con la saga de The Witcher, pero antes de ir a ver qué nos gusta más, si las series, si los libros, si el juego, me gustaría que comentásemos un poco, también para que se nos conozca, cómo nos hemos acercado cada uno de nosotros a la saga. Voy a empezar yo, si no os importa, y voy a comentar que yo empecé en la saga de The Witcher hace bastantes años, no sé si 2 o 3 años después de que saliese el primer videojuego, de forma absolutamente casual. Tuve acceso al juego en PC. No voy a decir cómo accedí al juego, pero bueno, fue un torrente de emociones el poder jugar al juego. Y, y nada, y poco después salió ya el 2, que fue un salto importante. Fue un salto importante y tenía la sensación de que estaba jugando como a algo, una historia y sobre todo un mundo, porque lo que hay detrás es un mundo enorme, extenso, con muchísimo de mitología, de geografía, de historias, es enorme, súper rico. Y me quedé con ello y bueno, pues lo disfruté mucho. Y luego vino el The Witcher 3, que como comentaba ahora Javi, fue un auténtico boom, fue un petardazo. Y eso lo puso mucho en el mapa. Luego tuve pereza para leer los libros y apareció la serie. Y la serie me dejaba como... Bueno, no voy a opinar sobre cada uno de ellos, pero vi la serie y hace poco, porque tengo que decir que hace poco me he leído los libros, ¿vale? O sea que digamos, de los tres materiales principales, estoy al 100% en ellos. Y aunque los juegos pues les jugué hace mucho y hay cosas que lógicamente no me acuerdo muy bien, me vendría bien un repaso, pues los jugué en su día. Gary, cuando quieras. Pues yo voy a deciros un poquitín lo que le podría pasar a cualquier persona que se enfrente a esta saga, porque he tenido mucho amor-odio. Lo que no me ha pasado con otras, como El Señor de los Anillos, que desde el primer momento que empecé a leer a Tolkien me enganché absolutamente. Juego de Tronos, empecé un poco con la serie y luego me comí todos los libros y no pude parar de leer y de ver la serie y demás, y de intentar entender más el mundo. Con este me ha pasado un poco de todo, porque a mí me gusta jugar a videojuegos, pero no soy un jugador de cada vez que sale un videojuego nuevo, jugar y demás, sino que pues de vez en cuando sale uno que hay muchísimo hype en todas partes, que mis amigos me hablan mucho de él, que salen los tops y demás, pues juego a él. Entonces, en su día salió el The Witcher 3, que además es un RPG, que es el género que a mí más me gusta de videojuegos. Y, y entonces lo primero que pensé fue, bueno, quiero jugar a este juego porque todo el mundo dice que es una maravilla, entonces, pero no quiero empezar la historia por el final. Entonces voy a empezar por el primer juego, me instalé el primer juego
yo creo que no pasé de las 5 horas jugando. Evidentemente estaba jugando en una época, pues no sé, serían 2017 o algo así, en el que el primer juego Y le en había cuanto a sentado mal el gráficos, paso del tiempo. claro, en cuanto a gráficos, movilidad, todo esto, pues efectivamente había quedado muy atrás y entonces me dije, mira, si sigo así voy a dejarlo, voy a dejar la saga y no voy a jugar al The Witcher 3, así que nada, me instalé directamente el The Witcher 3 y me flipó muchísimo, jugué un montón de horas hasta que tuve que parar, bueno, porque al final es un juego en el que ya hablaremos seguro mucho de él, pero se abren millones de tramas, de personajes, puedes estar todas las horas que tú quieras en ese juego Sí, y literal. además disfrutándole a tope con diálogos, con lo que tú quieras. Y bueno, tuve que parar por temas personales porque no tenía horas para jugar, entonces tuve que parar de jugar y en ese momento digamos que paró un poquitín mi conocimiento sobre la saga hasta que vino la serie y, y para prepararme un poco no para prepararme, pero a mí me suele gustar leer los libros antes de ver los medios audiovisuales, películas o series y demás. Entonces, antes de empezar la serie, me leí el primer libro. El primer libro me costó mucho porque a mí Sapkowski no me gusta mucho cómo escribe, la verdad, me parece, y sobre todo el primer libro en el que, bueno, es una relación de cuentos que no tiene una trama troncal y, bueno, digamos que en ese punto tenía más odio que amor hacia esta serie. Aún así, bueno, terminé el primer libro, paré ahí. eh, Aún así, ya habiendo leído el primer libro, sí es verdad que hubo algo que me encantó, que sí me enganchó mucho, que fue Geralt, que fue su personaje principal, que es sobre el que van todas las historias prácticamente en ese primer libro. Ese sí me enganchó bien. Y, y después empezó la serie. La serie, la primera temporada, no vamos tampoco a hablar ahora mucho sobre ella, pero no me encantó tampoco. La verdad es que tiene para mí muchísimos problemas de tiempos, de personajes, de presupuestos y de efectos y de muchas cosas. Y entonces, bueno, hasta ahí realmente creo que sobre una gran historia todo lo que me habían contado sobre ella, excepto los videojuegos, era bastante negativo, o por lo menos me generó un poco de rechazo. Sin embargo, después, bueno, debido al juego de mesa, que juego también, hay un juego de mesa que no hemos hablado de él, Hablaremos de él. pero hemos jugado bastante y hablándolo con vosotros, con amigos y demás, bueno, volví un poco a meterme en el mundo y ya me empecé a leer los libros y la verdad es que después de los dos primeros libros, cuando empieza la historia real, ahí ya sí que me mete. O sea, a pesar de incluso de que el escritor no acabe de engancharme del todo, la historia sí que me engancha muchísimo. Me parece que es un mundo fantástico que no hemos visto hasta ahora, que es muy diferente, aunque beba de él, de Señor de los Anillos o de otros Sí. muchos anteriores, Ujú. y ahí ya me metió del todo. Y obviamente ahora, ya muy enganchado, porque me he leído todos los libros, salvo el último que ha salido ¿cómo se llama? Estación de tormentas. Estación de Tormentas. Me los he leído todos los demás y la verdad es que al final estoy encantado de haber vuelto a la saga. Creo además que las dos siguientes temporadas de la serie, sin ser maravillosas, sí mejoraron la primera, eh, con lo cual por ese lado, aunque no estoy contento del todo, creo que sí mejoró bastante en lo audiovisual. Y he vuelto a jugar al The Witcher 3, ahora que tengo un poco más de tiempo y se me está abriendo un mundo completamente diferente después de haber leído los libros, jugar a ese juegazo. Y además es que creo que, como no lo he terminado todavía, porque iré por el 25% o el 30%,
creo que tiene un potencial final alucinante y que encima queda más todavía con cosas por venir, como el nuevo juego de Witcher que tienen preparado, con lo cual yo creo que es una saga que aunque no está bien tratada del todo, o como ha estado tratada otras sagas, creo que por potencial y por el mundo que tiene, me parece que está muy infravalorada y que la gente cuando entre en ella le puede encantar. Desde luego que sí. Al final tiene estas tres patas y todos tenemos diferentes percepciones sobre ellas, pero bueno, el viaje al final todo el mundo acaba más o menos con esa sensación de, no sé si decir enamoramiento, pero se le acerca Javi. Muy bien, intentaré ser tan completo como ha sido Gary, para expresaros mi acercamiento. Yo, pues como yo diría el grueso de la gente que ahora conoce el Witcher, lo conocí por la serie. De repente vi un tráiler, o bueno, vi unos rumores primero y a mucha gente alborotada. Van a hacer una serie del Witcher y tal. Y yo, ¿y el Witcher qué será eso? Porque yo del juego, cero. Tampoco tengo mucha cultura de videojuegos. De este mundillo, igual el Final Fantasy VII es el que más se le acerca y mucho ha Lógico. llovido. Y entonces, pues a raíz de ver el tráiler, me empecé a interesar un poquito, ya leí de qué iba, monstruos, espadas, pintaba bien, y vi la serie y como no tenía expectativas, me gustó. Mm, no la entendía un poquito, los saltos en el tiempo y eso, que tantos problemas hemos tenido los que no habíamos leído el libro y no sabíamos lo que se nos venía, pero aún así me gustó. La gente la criticaba y a mí me gustó. A mí ya me había medio enganchado. Me terminó de enganchar que de repente apareció un Kickstarter que iba del juego de mesa del Witcher. Con lo cual ya empecé a leer más, me empecé a meter más en el mundillo y ahí fui capturado. Incluso antes de jugarlo ya tenía hype por todo lo que ese Kickstarter me hizo adentrarme. Ya después vinieron los libros. Los libros que... ¿Cómo vas? Los libros, voy por Bautismo de Fuego al 50% casi. Y avanzando velozmente. Eso me da pie a hacer un comentario rápido sobre los libros, que es que lo que es la saga principal son 5 libros. Hay 2 libros que van antes y un libro que va después, una secuela. Una secuela que realmente es precuela. O sea, el último libro que ha salido hasta ahora es precuela realmente. Entonces, si te quieres acercar a la saga y eliges la ruta de los libros, o sea, ya desde el principio, ya solo por elegir formato, ya tienes que elegir tu propia aventura aquí. Entonces, Sí, tienes es que, cierto. si eliges los libros, lo que daremos algunos tips, pero yo recomiendo no saltarse los 2 primeros, porque los 2 primeros lo comentaba Gary ahora. Son relatos sueltos metidos todos en un libro. Porque esto tiene una historia, que es que esto de The Witcher empieza con el autor publicando en una revista un relato suelto. O sea, él cuando empieza no tiene intención de escribir unas novelas, ni una trilogía, ni nada. No, él se inventa un mundo de forma así más o menos inicial, publica el relato y empieza más o menos a funcionar y a carburar. Que así es Eh, como nació Conan, por cierto. Disculpa el inciso. sí, Conan también mira, yo es solo... una colección de libros en revistas y después, bueno, fueron dando forma a lo que es todo el personaje, pero también con saltos en el tiempo, Conan Rey, Conan Pirata, Conan Guerrero. Entonces, sí, tienen Pues esa mira, similitud. eso no lo conocía. Y nada, al final, pues de esos 2 primeros libros que tienen varios relatos, hay unos relatos que afectan a la historia troncal de los 5 libros que vienen después y otros que no. Entonces, llegado el caso, si queréis, quien esté interesado aquí en los comentarios del canal y demás, nos podéis decir y os indicamos cuáles son esos capítulos. Entonces va mucho más rápido, mucho más a engancharte a una trama principal. Eh, porque una cosa que pasa con The Witcher, y yo creo que es lo que dice con los libros, en concreto, que es lo que decía Gary antes de no me termino de enganchar el autor, hay una cosa que pasa con los libros, y si estáis de acuerdo o no, me saltáis y me lo decís, es que en otros libros o en otras novelas, lo que ocurre muchas veces es qué pasa con el personaje, con el protagonista o con los 2 o 3 protagonistas y qué les va sucediendo, ¿no? Es digamos, la forma normal de relatar.
Lo que pasa con Sapkowski es que cada capítulo te cambia de escenario y de personas, y a veces hay hasta 4 o 5 personajes involucrados diferentes y no vuelves hasta al primer personaje hasta que llegas al sexto capítulo, por así decirlo. Entonces tienes una sensación constante de que todo el mundo está en movimiento. No es que el personaje de forma subjetiva esté en movimiento y le vayan sucediendo cosas, sino que todo el mundo está en su parte de la historia y tramando algo y haciendo algo y pasándole algo. Entonces, a veces eso yo entiendo que desengancha. Y también, si opináis diferente, decídmelo, pero de esos 5 libros, el primero y el segundo no te enganchan, porque yo que soy un enamorado de la saga, no me engancha, pero a partir de justo el que está leyendo Javi, más o menos a la mitad, demás, ya va a empezar a coger velocidad y ya es que no vas a poder parar de leer. Por lo menos esa fue mi experiencia. Sí, a ver, yo más que cada capítulo que cambie, porque en realidad Juego de Tronos, no sé si les has leído, pero es el mismo formato. Cada capítulo es de uno, es contado en primera persona por un personaje diferente, que normalmente pues está en una trama completamente distinta, pero mi problema con Sapkowski viene un poquitín más de que creo que, en mi opinión, esto obviamente es de mi forma de leer, ¿no? Me gusta más los autores que desarrollan un poco más los personajes y los diálogos. Yo no sé, a mi parecer, Sapkowski va muy directo Sí, a, es más rápido para a la eso, sí. acción o al desarrollo de lo que está sucediendo sin pararse un poco más en los matices de personajes con diálogos un poquitín eh, más insustanciales, pero que te dan más matices de esos personajes o de las relaciones entre los personajes. Es verdad que a lo largo de la historia, ya cuando vas avanzando, sí que ves evolución clara en Sí. varios de ellos, no en muchos, pero en algunos de ellos. Pero a mí me gustaría que tuviese un poco más personajes secundarios con más importancia y un poco más matices Más varios de detalle, ellos, ¿no? Ujú, más detalle más en detalle. varios de ellos. Aún así, es verdad que no es una novela especialmente grande, a pesar de que tenga No, muchos libros, no lo hemos no es comentado, extenso. pero los libros son bastante cortos. Y en mi opinión, un poquitín me cuesta más su forma de escribir por eso, simplemente, porque va bastante rápido, ¿no? Pero bueno, aún así, a pesar de eso, creo que el mundo que creó y los libros en concreto, como tú dices, cuando es lo que está leyendo Javi, empieza ya digamos que cada trama a entroncarse, ¿no? Sí. Y empiezas a conocer un poquitín, desde una perspectiva un poco más amplia, lo que está pasando en el mundo. Creo que ahí ya la historia te coge y no te deja hasta el último momento de los libros. Es A mí es satisfactorio lo hasta el que me final. ha pasado, me les he leído todos hace muy poco tiempo y bueno, es que realmente no sé si les he leído todos en un par de meses o una cosa así o poco más, porque una vez que te coge, la verdad es que ya no puedes parar. A mí me parece que es una saga para intentarlo y que incluso aunque te cueste, sigue Hace el leyendo. esfuerzo. Sí, Sí, pero sí, sí. eso pasa también con muchas series, Sí, que sí, sí. pasa que ves los dos, tres primeros capítulos, te han dicho que es buenísima, pero tú no acabas de ver eso que dicen ellos, pero es porque a lo mejor todavía los personajes no están entrelazados lo suficiente, no tienen las suficientes relaciones, no conoces lo que es ese mundo y, y después sí que engancha, sí que engancha. Y vamos, yo le recomiendo a todo el mundo que por supuesto, empiece desde el libro uno. Me parece buena idea que si no son muy lectores, leer los capítulos contados que tienen importancia después. Pero para conocer a Gerald, aunque solo sea para eso, creo que es muy interesante y al final se lo van a pasar bien. Yo lo recomiendo mucho. Yo voy a discrepar aquí un poquito. Voy a comunicar
buscar una alternativa. Porque a mí los libros, yo a Sapkowski, que no sé si se pronuncia así, y lo vamos a decir así por el momento, Creo que Sapkowski, sí. Vamos a yo se decirlo. lo perdono todo porque su universo es tan interesante que las otras lacras que podamos observar en su manera de escribir quedan opacadas. O sea, me interesa todo lo que me tiene que contar. Me parece tan original y tan bien mezclado todo que no llego a echar en falta nada de las cosas que comentabais. Y si el libro, El último deseo, pues es un comienzo, bueno, los primeros libros que son historias sueltas, pueden ser un comienzo así un poco duro. Yo comento la alternativa de empezar por Estación de Tormentas, que alineado en el tiempo se puede hacer porque no está situado. Es un libro que empieza y acaba, es toda la misma historia. Te presenta bien al personaje de Geralt, conoces también, bueno, tampoco voy a contar de más, pero conoces a unos cuantos personajes importantes y puede servir como entrada de lo que te vas a encontrar ahí. Temas políticos, bueno, muchas historias intercruzadas, ya hay algunos seres por ahí que ya no son humanos. Y si este libro te gusta, yo creo que ya te va a gustar el resto de la saga. Ya puedes empezar por o continuar con las historias sueltas de los dos siguientes libros, que yo creo que ya vas a estar enganchado. Vale. Sí, pues mira, diferentes puntos de vista. Al final yo creo que, bueno, también por los perfiles nuestros ya nos conoceréis. Javi es una persona que disfruta mucho de casi hasta el último detalle y centímetro de hoja de papel de un libro o de segundo de una serie. Y a lo mejor Gary y yo somos un poco más de, venga, venga, pero ¿qué pasa con los personajes? ¿No? Un poco más de ir a lo magro. Pero, eh, Javi, quería comentarte de lo que es la saga o de lo que conoces de la saga. Relato muy brevemente, bueno, tienes el juego que es The Witcher Old World, el mundo antiguo, que bueno, ya comentaremos sobre él. Y los libros ya hemos comentado por dónde vas, la serie la has visto y digamos que así lo que estás a 0% serían los videojuegos. De todo ese conocimiento que tienes de la saga, ¿qué es lo que destacarías? O dos o tres cosas que destacarías. O lo que piensas y dices, es que aunque sea solo por esto, se lo recomendaría a un amigo. Hay monstruos. Hay monstruos muy diversos, de todos los tamaños, colores, formas y peligrosidades. Surgieron de una manera, bueno, que ya trataremos, pero vamos, a quien le guste la fantasía, aquí se va a hartar. Hay monstruos y tenemos a alguien que acaba con ellos, porque son un peligro para la población, ¿eh? Y le pagan. Así es. Entonces, bueno, yo creo que lo que primero me llamó la atención es eso, la diversidad de monstruos y además, bueno, con una originalidad y increíble. Eso es lo que primero me entra por el ojo. La profundidad de la saga yo creo que radica en el tema político, en todas las tramas que hay, diversas, ya no solo entre países, sino entre facciones, entre magos, bueno, hay mucho que beber. No está al nivel de Juego de Tronos, por ejemplo, pero la tiene esa profundidad y es muy rica y está muy bien contada. No directamente, sino que la tienes que ir un poco leyendo a través de matices muchas veces, pero eso le da mucha riqueza al texto. Así es. Gary, ¿qué recomendarías tú? ¿O qué es lo que dices tú? "Uf, es que esto para mí es top Sí, yo, dentro de la yo saga"? para mí la entrada a este universo es su protagonista, es Geralt. Mm, Me parece que es uno de los personajes más complejos que conozco en la fantasía. Me parece que tiene tanto en su forma de ser, en esa coraza exterior con lo que él intenta ser y sus en contraposición con sus dilemas interiores, porque al final, pues teóricamente él es un brujo y pues no tiene sentimientos y su profesión es matar monstruos y ya está. Y a medida que le vas conociendo, tiene una evolución absolutamente bestial en todos los aspectos. Me parece que no se puede considerar
para ser el protagonista, que para mí es el protagonista, aunque hablaremos después que hay más que se pueden considerar protagonistas, por supuesto, pero, pero no es para mí ni el clásico héroe, porque, porque tiene, no tiene ese apego por el honor que tienen otros o por la bondad extrema Sí, que no es tienen un otros. caballero en armadura brillante. No es Aragorn, no es el Capitán Sí, sí. América, no es Superman, no es nada de esto. De hecho, tiene muchos dilemas a lo largo de la saga, en los cuales te hace dudar a ti si realmente va a actuar como harías tú en conciencia o no, o va a hacer lo contrario. Eh, es un personaje que vive en un mundo que le necesita, porque como ha dicho Javi, es un mundo en el que hay monstruos, nadie les puede matar y para eso se crearon los brujos específicamente. Entonces, es un mundo que le necesita y sin embargo es un mundo que le odia, porque él va a las tabernas y le miran mal, porque no encaja con nadie, no encaja con los humanos, no encaja con los no humanos, no le gustan las tramas políticas, no encaja con los hechiceros, no encaja prácticamente con nadie, le odia a todo el mundo, le teme todo el mundo a partes iguales, sin embargo le contratan porque le necesitan. Entonces, para mí es un personaje con una complejidad suficiente como para entrar a través de él a un mundo que ya se va abriendo y bueno, a través de él pues vas viendo pues cómo funcionan los reinos, vas viendo cómo pasa de teóricamente lo que es bueno, iba a decir un humano, no humano, un brujo sin sentimientos a lo que va pasando a lo largo de la saga, que bueno, pues sin contar mucho spoiler, pero bueno, se sabe que tiene un amor por por muchas al final personas de esa saga y que las defiende con su vida. Entonces, no sé, a mí me parece que es un personaje suficientemente interesante como para entrar por él a esta saga y y que no te vas a aburrir. Además, tiene carisma, aunque no tiene el carisma típico de Aragorn, el liderazgo, de decir a su grupo, venga, vamos todos a matar, porque no lo tiene. Es lo contrario de hecho, es rudo muchas veces, es un lobo solitario, pero al cual la gente se le une. Eh, entonces, me parece que es un personaje interesantísimo y que a través de él te puedes conocer el mundo perfectamente y Yo creo enganchar. que yo creo que lo ha resumido muy bien, ¿no? Esa faceta de, por una parte, la faceta del universo de dentro de la saga, que es la gente racista, pero como en la realidad, ¿no? Y a la vez también le necesitan porque, como en la realidad, puede ser que una persona de otra raza haga un aporte a la comunidad o a la sociedad altísimo. Y en este caso, en la saga de The Witcher, es que, joder, mata monstruos que están matando a la gente, al ganado, a reyes, a quien Sí, sea, sí, sí. ¿no? Entonces, el aporte, la figura del brujo es absolutamente esencial y hace también que forma parte de que Geralt es un personaje único, un personaje increíble. Y a mí lo que más me gusta de la saga es todo el universo expandido, ¿no? Todo lo que Sapkowski crea ya es un universo muy rico, pero creo enormemente en que CD Projekt Red, el estudio desarrollador de los videojuegos, después recoge el testigo y hace honor a lo que primeramente escribió Sapkowski, a lo que primeramente creó Sapkowski, y lo expande con un detalle, un mimo, un cariño, un amor por la saga y por el trabajo que han hecho y por el trabajo bien hecho, que es absolutamente increíble. Sobre todo porque no ya los apartados gráficos, que también, especialmente en la tercera entrega, es un juego que tiene ya 10 años y sin embargo juegas ahora y es perfectísimamente jugable porque es muy disfrutable a nivel gráfico, sino que también la parte de la trama, la parte de cómo se desarrollan los personajes, es muy fiel a lo original de Sapkowski
y es muy rico en detalle, como digo, y hace que no puedas parar de seguir la vida y los acontecimientos de los personajes, de personajes secundarios, de mínimos detalles que aparecen ahí. Son realmente fascinantes y hacen que te enamores por completo de esta saga, que a nosotros nos apasiona y que aquí te traemos en este podcast que hoy estrenamos, Oxenfurt. Estamos llegando ya al final del capítulo, de nuestro primer episodio. Y antes veíamos los tres un vídeo que fue el vídeo que se sacó para The Witcher Wild Hunt, The Witcher 3, que creemos que resume muy bien lo que es el espíritu de la saga, lo que te puedes encontrar aquí si estás empezando, si todavía incluso no has empezado con la saga. Creemos que resume muy bien el espíritu de lo que es The Witcher. Así que os dejamos con este vídeo para cerrar y os esperamos en el próximo capítulo de Oxenfurt. ¡Nos vemos! By order of the Emperor of Nilfgaard, for the murder of the wounded, looting, cannibalism, you are hereby sentenced to death by hanging or torment. Don't meddle. Take the reward and let's go. Help me! Knew you witches wouldn't scorn imperial gold. Tough hunt. Tougher than yours, that's certain. Evil is evil. Lesser, greater, middling, makes no difference. Bring her down. Do it my way. You like that, you bitch? Get the hammer. Kick her teeth in. The degree is arbitrary, the definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Just make it quick, Geralt. What the? Close your eyes. Hit him! What are you doing? Killing monsters.